Hola, ¿qué tal? Hoy en este momento estaremos revisando en esta conferencia magistral, que es parte de una actividad programada por la asignatura de bases teóricas. La finalidad de esta conferencia es revisar los diferentes tratados a nivel internacional y nacional de educación y sobre todo a ordenar de manera cronológica la aparición de estos tratados, los grandes retos que ellos se trazaron en cuanto a la atención a la diversidad, sus enfoques y cómo han ido impactando en la realidad áulica de nuestro país. Trataremos de ser objetivos desde nuestro punto de vista y opinar acerca de los aciertos y los desaciertos también que han presentado cada uno de ellos. Sin más preámbulos, daremos inicio al primero de ellos. Estaremos revisando el primero, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho a la Salud. Este tratado apareció en 1948 y es el fundamento o la base de todos los siguientes tratados que iremos revisando. En 1990 llega la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, satisfacción de las necesidades educativas básicas de aprendizaje. En 1996 llega la educación encierra un tesoro. En el 2015 la Declaración de Ichon. Y en el 2021-2022 llega a nosotros un tratado que habla de reimaginar juntos nuestro futuro, un nuevo contrato social para la educación. Cada uno de ellos tiene como encomienda dar continuidad, revisar las agendas internacionales y asentarlas a cada uno de nuestros países. Cada uno de ellos persigue objetivos amplios, no solo en el tema educativo, sino en el tema político, en el tema social, eh, en cada uno de los ámbitos que atañen los derechos universales de las personas. Sin embargo, este momento lo dedicaremos específicamente a revisar todo lo que conlleva a la educación, como les decía, a los aciertos que han dejado estos tratados, pero a todos los desaciertos que muchos países, incluido México, hemos dejado de hacer. Y bueno, sin más preámbulos, daremos inicio al primero de ellos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho a la Salud. Este tratado llega a nosotros el 10 de diciembre de 1948. Estamos a casi menos, un poquito más de 73 años de su creación. Tiene con él 30 derechos universales, como les decía, que va desde lo político hasta lo educativo. Y en el artículo 26 específicamente hace mención a la educación, o está destinado a la educación, a derrocar un poco la exclusión educativa y a las personas que esto llegaba. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos llega a nosotros un poquito después o a casi 6 años, para ser exactos, de la Segunda Guerra Mundial. Es como llega ese tratado. La Segunda Guerra Mundial llega a finales por ahí de los años 1945, 1944, y después llega a nosotros como base de todo lo vivido este tratado. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues es un documento, antes que nada, que sirve como un plan de acción a nivel global, en el cual le dan auge a muchos de los derechos que, que tenemos como personas, como seres humanos, para la redundancia. Y está sentada las bases sobre tres principales derechos: la base de la libertad, la justicia y la paz. Fue adoptado por las Naciones Unidas y comenzó a dar función o a organizarse con diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Líbano, China,
y por supuesto Reino Unido, la entonces la Unión Soviética, y todos ellos hicieron aportaciones, como les decía, en diferentes contextos religiosos, políticos, culturales, educativos. Y es como da paso a estos 30 derechos universales y a revisar. Como les decía, en específico, en el artículo 21, hablan de este derecho a la educación, a tener una educación justa, era uno de los que marcaba, equitativa, es decir, que fuera para todos, sin distinción de raza, de credo, de condición política, social. Eh, Enmarcaba tres puntos importantes la Declaración Universal de los Derechos Humanos: que llegara a toda persona, que fuera gratuita, que en lo que concierne a las instrucciones elementales y fundamentales, las personas lo recibieran de manera obligatoria, que la educación tenía también como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento al respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que favoreciera la comprensión, la tolerancia, la amistad entre las naciones, entre los diferentes grupos étnicos, religiosos, que proveera el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. El objetivo era buscar la paz. Veníamos pasando de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y uno de los objetivos principales era consolidar la paz a nivel mundial. También tenía un tercer punto que hablaba de los padres, que estos tendrán derecho a preferente escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Para aquellos países en los que todavía se decidía si el hombre o la mujer era el que llevaba este tipo de educación, pues se le daba esa oportunidad preferente a los padres. Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la base fundamental, como yo les decía, de todos los siguientes tratados. No hay que perder de vista que su objetivo siempre fue consolidar paz a nivel mundial, por la situación de amnistía de muchos países, por la situación que vivíamos. ¿Cómo la recibe México? Pues de la misma forma. Eh, Muchos años después, cabe mencionar, llega a México y se pone en práctica. Eh, Se suponía que no había distinción de personas, sin embargo, hoy por hoy, a 73 años de los derechos universales, muchos de sus objetivos que parecieran para gran parte del mundo obsoletos, para México siguen siendo relevantes y de mayor importancia. Uno de ellos creo que es todavía esta parte de la discriminación de algunas etnias y grupos a no recibir una educación conforme a su necesidad, conforme a su lengua, conforme a su idioma, conforme a su cultura, o sea, tratando de imponer otro tipo de cultura, otro tipo de situaciones. Tenía como lucha este documento también, luchar, vale la redundancia, en contra o fortaleciendo la lucha contra la amnistía internacional por aquellos países que decidieron no unirse, por las 7 millones de personas que integraban esta lucha, pero por todos aquellos que se quedaron fuera. Les vuelvo a repetir, la justicia, la libertad, la verdad y la dignidad era lo que trataba de rescatar este documento. Cada país luchó por dejar un poquito de sí en este tratado y por también darle resultado a cada uno. Canadá, en la cuestión de América Latina, había algo muy importante que combatir. Una de las situaciones que enmarcaba en aquellos años era combatir la desigualdad y la discriminación. Yo les decía, sigue siendo una situación eh, de vigente a nivel nacional. Sigue habiendo esa desigualdad y esa discriminación de la que hace 73 años este documento trataba de derrocar. Urgía adoptar medidas en ese entonces urgentes, de manera que aseguraran el disfrute pleno de los derechos económicos, sociales y culturales
de distintos países latinos, entre ellos México. Y luchaba también por abrir una carta en la que los jefes de Estado, los jefes de los países, se comprometieran abiertamente a ir derrocando cada una de las cosas que se presentaban, ¿no? México firmó, decidió luchar contra, en ese entonces, contra las situaciones que se presentaban, pero hoy por hoy vemos que sigue presentándose en algunas partes de nuestro querido país esta situación y sigue habiendo esta parte del no, del no irse de la exclusión educativa, de seguir ahí vigente, presente. El segundo tratado, que llega en 1990, es la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Esta declaración tiene 10 artículos y es como un informe que la Comisión Internacional hace sobre sobre el futuro de la educación. Esta declaración que navegó por muchos años bajo el lema Educación para Todos y que incluso muchos planes de estudios recibieron esta información que era el lema Educación para Todos y tratando de darle continuidad al anterior, que era la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sigue presentando como base este documento, la Declaración Mundial, perdón, sobre Educación para Todos, sigue presentando como base principal los mismos derechos y sigue buscando la igualdad, sigue buscando derrocar la desigualdad que se presentaba en esos entonces para poder abrirle paso a nuevas reformas. Entonces, es así como llega a la Declaración Mundial en los años 1990. Y es así como cada una de ellas se va presentando a nivel mundial. Esta declaración tenía un enfoque eh, muy específico, ya más concreto hacia la educación. Tenía como punto de partida los derechos humanos, pero buscaba ya y aparecía el término inclusión social, inclusión educativa. Ya aparecía dentro de ello el respeto a los derechos humanos más amplio y trataba de construir una práctica inclusiva a nivel social para poder llevar a cabo los derechos. Esta declaración también compartía un enfoque de acción político-pedagógico, es decir, destinar presupuesto para poder ampliar la construcción de una inclusión social de muchos grupos, que la educación se entendiera desde y con un enfoque de derechos humanos, y que teniendo como clave los derechos humanos, por supuesto. El enfoque también abarcaba llegar a las diferentes personas y seguía enmarcando el respetar y el aceptar las diferencias étnicas, religiosas, nacionales, de orientación sexual incluso, de identidad de género, de creencia religiosa, política, cultural, derivar situaciones económicas, incluso de edad, de capacidades, entre otras que se enmarcaban. Quería garantizar este derecho a nivel mundial y que la visión en cuestión de educación se ampliara para un desarrollo integral de la persona. Todo esto visto desde un proceso social, que lo volviéramos un servicio público con un motor de crecimiento económico, que se mirara la educación como una movilidad social que permitía el crecimiento económico de un país. En esos entonces, la educación era sugerida bajo dos dimensiones. La primera era el ejercicio de un derecho humano,
el derecho a la educación, y la segunda, un vínculo para formar y ejercer estos derechos, es decir, la educación de los derechos humanos para todos. Esto buscaba estas dos corrientes. Tenía la concepción de una idea concreta y poderosa de abrir a la humanidad la predominancia en la educación y poner al centro la dignidad de la persona. ¿Cómo la recibe México? ¿Cómo la trabaja México? ¿Y cómo se presenta cada una de estas situaciones? Bueno, pues se presenta desde muchos enfoques. Es vista desde varios puntos de partida y en específico busca favorecer la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Es decir, eh, ha girado y sigue girando en torno a que el ser humano pudiera satisfacer sus necesidades básicas para estar dentro de un círculo social. Si tú lograbas satisfacer tus necesidades básicas de aprendizaje, tú ibas a poder ser parte de este círculo social. Una de las cosas que quedaban al aire era, ¿y si no? Y la pregunta que creo que quedaba al aire con este tratado era, ¿y si no? ¿Y si no satisfago esas necesidades? Entonces no voy a ser parte de ese vínculo social. Y entonces el tratado y la frase rembombante de educación para todos ya no sonaba tan de para todos. Aunque se trataba de que cuando hablaba de satisfacción o de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, se refería sobre todo a la parte de hacerlos miembros de una sociedad, de crear responsabilidades, de respetar y de enriquecer una herencia cultural, una lingüística, un tema de justicia social, de protección del medio ambiente, de tolerancia de los sistemas sociales, políticos y religiosos. Se trataba de un todo, ¿no? Por eso era educación para todos, porque tenía una visión amplia y un compromiso renovado. Buscaba un perfil, una visión amplia, como les decía, y este perfil que iba desde universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad, prestar atención prioritaria al aprendizaje, ampliar los medios y los alcances de la educación básica, mejorar el ambiente para el aprendizaje y fortalecer concertación de acciones, es decir, convertir en realidad el potencial de las personas para que se fueran creando y cerrando todas las necesidades. También dentro de sus artículos estaba universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad. Es decir, abrirlo para niños, jóvenes y adultos. Aquí viene el tema fundamental, adultos, por esa gran mayoría que había de personas analfabetas, es como ya aparece aquí, la educación de adultos, ¿no? Aumentar los servicios educativos en ese entonces de calidad y tomar medidas coherentes para reducir la desigualdad. Vemos que es muy parecida, obviamente, es derivada al primer tratado, que es la Declaración Universal. Busca mismos objetivos, que considero yo, y se traza metas similares, pero sigue habiendo esos grandes socavones o esos grandes espacios en los que la educación, sobre todo a nivel nacional, se queda en un presupuesto y no baja de total forma a todas las personas. La educación básica, como lo enmarca esta declaración, también buscaba universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad, como lo hacía el tratado anterior, concentrar la atención en el aprendizaje, ampliar los medios y el alcance a la educación básica. Aquí ya se hablaba de la diversidad, de la complejidad,
de este carácter cambiante de las necesidades de aprendizaje de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de cómo cada uno debía exigir de acuerdo a su nivel y a su capacidad de aprendizaje y de respuesta. También se reconocía que el aprendizaje comenzaba desde el nacimiento, que es cuando ya aparecen las escuelas de educación inicial. Y les vuelvo a repetir, y se empieza a satisfacer de alguna manera la educación de adultos. Sin embargo, creo que volvemos al punto. Muchas cosas muy buenas, muchas muy buenas intenciones a nivel escrito, pero muy pocas concretas en la realidad de nuestro país. Y creo que sobre todo en la realidad de nuestro país. La siguiente declaración que llega a nosotros, el siguiente tratado, perdón, es la educación encierra un tesoro. Aquí ya vemos cuestiones como instrumentos indispensables para esta educación. Ya aparece esta cohesión o esta manera de pegar de las necesidades y de la importancia de la educación. Ese tratado llega en 1996, es hecho en una cumbre en Madrid, nuevamente por todas las naciones del mundo similares que participaron. Y este libro, este compendio, trae como señalar o como algo muy señalado y específico, la utopía. Esa palabra viene dentro de este documento y nos habla mucho de utopía necesaria, de esta educación necesaria y de dejar un poquito de soñar para concretar. Dice y remarca textual que la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, mismos derechos, paz, libertad y justicia social. La Comisión también considera que las políticas educativas como un proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos y como una estructura privilegiada de las personas y de las relaciones entre los individuos, entre los grupos y entre las naciones. Eh, Se divide, si no mal estoy, en alrededor de 7 capítulos, cada uno destinados a revisar diferentes contextos de las bases de la educación, desde la comunidad como una base social mundial, desde la cohesión social, que era lo que les manejaba yo, desde la cohesión social a la participación democrática, que tenía que ver con esta parte del tesoro místico de la educación, del crecimiento económico y el desarrollo humano, los 4 pilares de la educación, y aquí ya sale esto que acompaña a muchos modelos educativos, incluyendo México. Aparece el modelo aprender para conocer, aprender a aprender, ejercitar la atención, la memoria, el aprender a hacer, el aprender a ser. eh, y entonces sabemos que la educación supone estar basado en 4 pilares. México lo retoma también y lo pone dentro de sus planes y programas de estudios. Y en el capítulo 5 de este documento de la educación encierra un tesoro, revisa la educación a lo largo de la vida, le da una revisión a cada uno de los periodos de nuestra vida y cómo es necesario que cada día haya una mayor necesidad a desarrollar la capacidad del ser humano. Es decir, empieza a reconocer que cada uno de los individuos aprendemos desde que nacemos e incluso hasta que morimos, ¿no? Y que tenemos todo ese recorrido, ese trecho de vida para aprender y que se nos tiene que ir satisfaciendo esas necesidades educativas en cada nivel de nuestra vida. A no generalizar, sino a tratar de individualizar
También nos permite tomar conciencia de nosotros, de nuestro entorno, para poder desempeñarnos de una manera funcional a nivel social. Es decir, busca al revisar cada capítulo incluso la educación básica a la universidad. Es decir, revisa desde, les decía, desde el nacimiento hasta incluso ya posgrado, ¿no? La importancia de una educación formal, de que sea formal, eh, también la formación de esta formalidad en la educación, eh, reconoce a la educación básica como una base fundamental de enseñanza y aprendizaje y que sienta las bases para lo largo de la vida. Habla mucho en ese entonces, se hace un auge de esta educación secundaria y de esta educación superior y media superior que hay que revisar, dándole peso, lo vuelvo a repetir, al aprender a hacer, al aprender a hacer, aprender a aprender. Eh, y bueno, dentro de los capítulos finales ya habla del personal. Fíjense, algo para mí que me llamó la atención es que dentro del último capítulo en específico habla del personal docente en busca de nuevas perspectivas. Desde 1996 ya hablábamos de nuevas perspectivas. Puede ser que para algunas personas de manera política digan, wow, desde 1996 los docentes ya buscaban ampliar sus nuevas perspectivas, aparecían los famosos juicios técnicos, ¿no? Sin embargo, bueno, antes no llamados consejos técnicos, las reuniones. Sin embargo, seguimos aquí luchando por nuevas perspectivas, eh, por, por lograr que la influencia de los chicos sea el aula, el docente, y no la tele, y no los medios, y no todo lo que conllevaba esos años, ¿no? 1996 empieza a ser el año parteagua en muchas cuestiones a nivel tecnológico, y entonces se empieza a creer que los niños, que los adolescentes están influenciados por estos medios de comunicación, y se trata de rescatar un poquito al docente para convertir a la escuela en un lugar más atractivo para estos alumnos y facilitar la clave de un verdadero entendimiento, sin mirar la tecnología como una posibilidad, porque aunque estaba presente, latente, creo que seguía a nivel internacional y a nivel nacional, sobre todo casado con esta parte de no entrarle a lo tecnológico, huirle a lo tecnológico para poder casarnos con, con darle, según, ¿no? Entre comillas, un lugar al docente. Esta empoderación que no se logra nunca de abarcar y que al contrario, como que se va distando y como que se hay un pleito entre la tecnología y el docente. Así pareciera. La visión amplia te dice que la tecnología y el docente no se llevan, que va uno para la derecha y otro para la izquierda, ¿no? Sin embargo, en este documento, en este tratado, que la educación encierra un tesoro, enmarca esta parte, en este capítulo, tratar de abrir nuevas perspectivas, pero es chusco que quieras nuevas perspectivas sin involucrarte en la tecnología que en ese entonces empezaba a tener un auge notorio ya, ¿no? Desde los plasteles en casa, que era lo más atractivo en ese entonces, el poder tener ya el acceso a una televisión, sobre todo a nivel nacional. Eh, He de decir que estoy de acuerdo en bastante de las ideas que aquí se explican. Pienso que narra con bastante exactitud lo que ocurre actualmente en el mundo para esos años y todos los problemas que nos rodean y que están sin solucionar. Las perspectivas tan graves que la humanidad pudo eh, progresar hacia los ideales de la paz, de la libertad y de la justicia social que tanto se han venido enmarcando desde la Declaración Universal, vuelven a estar latentes en este documento, pero por sí solos mm, nos preocupamos de nuestro interés.
Estos tres pilares quedan muy lejos de lo que realmente significan, considero yo y desde mi punto de vista. Será por interés político o por otros muchos motivos, pero las desigualdades en el mundo cada vez son más evidentes. El grande sigue creciendo como todo pareciera ser normal y el pequeño casi desaparece. Aquí es cuando la justicia en este mundo, para mi punto de vista, deja mucho que desear aún estando hasta este documento y hablando del año 1996 y de este tratado en específico. Para mí deja mucho que desear y vuelvo a repetir, el grande crece y el pequeño casi desaparece. Que ahí en el pequeño creo que estamos bien enmarcados nosotros con México. Después llega este tratado que se llama la Declaración de Incheon, creo que ni lo pronuncio bien. Este es un lugar en la República de Corea. Está en el año 2015, ya más cerca de nuestra actualidad, pasando ya el siglo XX. Y 10 años después se realiza este foro mundial sobre educación en Dakar, en donde ya aparece la educación inclusiva y la equitativa de calidad. Educación inclusiva y equitativa de calidad es lo que llega a nosotros en este documento, que pareciera marcar un futuro muy prometedor. Aparece esta Agenda 2030, que creo la vemos muy lejos, 2030, pero que como muchas veces hemos platicado entre colegas, decimos, está lejos del 2030, pero nada del futuro se trabaja en el futuro, se tiene que trabajar en el presente y se tiene que ir dejando parteaguas en la historia. Esta declaración que fue en la ciudad de Corea de Incheon, en donde fue escenario de la aprobación de una declaración en la que representantes, para ser exacto, de 160 países adquirían, entre comillas, un compromiso histórico, transformar vidas mediante una visión de la educación. Veamos o vayamos revisando algunas de ellas. Esto venía de una absoluta desoladora tristeza de la situación educativa de muchos países del mundo. La conferencia Educación para Todos, que era la que le antecedía en el año 1990 y que ya revisábamos, proponía una visión amplia de la educación básica y que estaba centrada en las nociones de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, y que comprendía universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad, dar atención prioritaria al aprendizaje, ampliar los medios y el alcance de la educación básica, mejorar el ambiente de aprendizaje, fortalecer la concertación de las acciones. Pero 10 años después de 1990, cuando se hace este foro mundial de educación en Dakar, en donde se reúnen a revisar el progreso logrado hasta en aquel momento, los avances considerables que habían producido algunos países eran muy pequeños. eh, Seguía persistiendo el objetivo de ampliar la protección y la educación a la primera infancia. Volvía a aparecer el tener que establecer una enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos. Es decir, cuando tú lees todos estos puntos, te das cuenta que si continúan siendo una prioridad a nivel mundial, es porque no se ha logrado. Es porque aunque se hable de cifras y más cifras, continúa siendo una prioridad latente a nivel mundial. Cuando hablas de proveer el aprendizaje y la preparación para la vida activa, cuando hablas de aumentar el número de adultos alfabetizados, porque sigue habiendo adultos analfabetos. Incluso se hace una particularidad hacia las mujeres analfabetas.
alcanzar la paridad de género, salía en ese año, ¿no? La igualdad entre los géneros, mejorar la calidad, volvía al punto, mejorar la calidad educativa. Delors hace un informe acerca de la educación, encierra un tesoro, que era la que veíamos antes, y dentro de ese informe, en 1993, Delors informa a la UNESCO eh, que ha sentado una educación con clave fundamental eh, para ayudarnos a descubrir las posibilidades de cada uno. Ese tesoro escondido es esas posibilidades y esas habilidades y esas capacidades que hay en cada uno. En el informe de Delors, la educación adquiría una capacidad transformadora, o sea, la educación lo era todo, es capaz de generar individuos y sociedades mejores, supone un antes y un después en el diseño de políticas curriculares enfocadas a construir un sistema educativo de un país. Para Delors, cuatro pilares sustentaban el desarrollo integral de un individuo en la sociedad del siglo XXI, que era aprender a conocer para aprender, para comprender el mundo. Aprender a hacer para que florezca la mejora de la personalidad y de las condiciones de actuar autónoma, juiciosa y responsablemente. Aprender a hacer para hacer frente en gran número de situaciones. Aprender a convivir para desarrollar la comprensión del otro y la perspectiva de las formas de independencia. Delors en este informe dicen que las bases de la educación en el siglo XXI están inspiradas y orientadas en alcanzar la educación en estos cuatro pilares anteriores. Y de ahí llega Incheon, la ciudad en la que se hace el tema relevante a la educación inclusiva y equitativa de calidad para el 2030. La visión era 2030. Eh, la declaración de Incheon recoge una visión transformadora de la educación que otorgó Delors en 1993 y retoma o trae consigo esta educación inclusiva y equitativa, de calidad, sigue mencionando que calidad y de un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Una ambiciosa propuesta que resume la visión de una educación desde el presente hacia el año 2030. Aquí participaron 120 países y fue en mayo. Su objetivo principal es transformar vidas mediante la educación. Fíjense bien, transformar vidas mediante la educación. Creo que solo modifican términos para los trasfondos ser los mismos. Modificar, transformar vidas mediante la educación. Antes, el aprender a hacer, eh, el aprender a convivir y el aprender a conocer. Y ahora, transformar vidas a través de la educación, mediante la educación. Fue aprobada por la ONU y en esta visión se recoge plenamente garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Y se trazaban metas correspondientes a cada uno. Asegurar que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria. Esto lo hemos venido escuchando en cada uno de los tratados. Asegurarse de la enseñanza en estas edades tempranas. Asegurar que las niñas y los niños tengan acceso a servicios de atención para la enseñanza, es decir, que tengan una escuela donde ir. Asegurar el acceso equitativo de todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad. Y aquí se agrega, ¿no? También lo superior. Aumentar considerable el número de jóvenes y adultos que tengan las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder a un empleo. Eliminar las disparidades de género.
el que tú no puedes porque eres mujer, que se abriera, ¿no? La educación profesional para ambos sexos y que fuera eh, indiscriminada, ¿no? Eliminar las disparidades, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados. Volvemos mismo punto de la educación encierra un tesoro. Alfabetizar adultos, es decir, no se ha logrado, porque si lo vuelven a repetir es porque no se ha logrado. Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover, entre otras cosas, la educación para el desarrollo y un estilo de vida sostenible, los derechos humanos, eh, todo lo que conllevaba para lograrlo, ¿no? Y la pregunta, yo creo, del millón era, ¿cómo estábamos en ese ahora? ¿O cómo estábamos hasta ese 2015 cuando llega este documento, ¿no? Y hay que ser muy conscientes que creo que cuando se plasmó esta declaración en el estado de Yichong, nunca se pensó en la pandemia, ni era parte de esa agenda mundial la pandemia, ¿no? Nadie la vio venir, nadie la imaginó en ese 2015 y nadie sobre todo podría eh, predecir todo lo que iba a traer con él, ¿no? Eh, Queda mucho camino por recorrer, decían en ese entonces, ¿no? A pesar de los avances a nivel mundial, siguen habiendo jóvenes sin terminar incluso la educación primaria en ese entonces. Eh, Hay muchas escuelas en las que no hay el acceso aún. Eh, Vino consigo la pandemia y creo que se agudizaron muchas cosas. Los profesores insuficientemente formados. Creo que este seguía siendo de los puntos a anotar, subrayar, que seguían habiendo profesores insuficientemente formados, que seguía habiendo carencia de infraestructuras básicas, es decir, de lugares para dar la enseñanza de la educación. A veces da el maestro, pero ya no estaba el aula, no había el espacio, ¿no? Y había llegado a nosotros herramientas tecnológicas de las que las escuelas no estaban provistas y que no lo tenían como relevante. Entonces, sigue habiendo ese hueco en esta declaración. Eh, Delors lo dice en su informe en Dakar. Y ahí todavía, con la situación latente de ese 2015, en Inchon llega hasta nosotros este último documental, el más reciente, el más actual, el del hoy por hoy, que ojalá trajera palabras nuevas, pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, sigue siendo la misma historia. Y bueno, quizás terminología cambiando. Dice, reimaginar juntos nuestro futuro, un nuevo contrato social para la educación. Este documento llega en 2021, noviembre de 2021, estamos hablando de pandemia. Motivos, está lleno de motivos para la esperanza, para mantener la esperanza. Está hecho bajo tres visiones: el derecho a la educación, el esfuerzo social público y un bien común. Habla mucho de esta palabra y hasta la subrayo aquí, si ustedes pueden ver, el bien común, porque es verdad, había un bien común, ¿no? Esto está basado eh, para darle continuidad a la famosa Agenda 2020-30, ¿no? Pero hacia un futuro ya de la Agenda 2050 o 2050, como la queramos llamar. Eh, este documento trae consigo un informe de la Comisión Internacional sobre los Derechos de la Educación y con este informe que, que es parte de lo que Delors enmarca y dice, y, y haciendo, parafraseando a la UNESCO sobre este tratado que le hizo un nuevo contrato social. Busca que, que la pandemia nos sirva
como esa situación que pone enfrente, que nos demuestra lo frágil que somos y las interconexiones que debemos crear. Yo, de manera personal, eh, quiero decir que este documento, Reimaginar un nuevo contrato juntos, eh, me deja a mí, muchos aciertos a nivel internacional que ojalá a nivel nacional podamos retomar. Esta parte de enfrentar un doble desafío entre lo que se dejó de hacer en pandemia, que no se quiere decir, y entre esta promesa que se vuelve a marcar de cumplir desafíos, de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños, jóvenes, adultos, y que se les permita realizarse plenamente, potencialmente. Eh, este nuevo contrato se basa en los derechos humanos, claro está, y en el principio de la no discriminación, de la justicia social, del respeto a la vida, de la dignidad humana, de las diversidades culturales. Abarca una ética de cuidado, de reciprocidad y solidaridad. Fortalece la educación como un esfuerzo público y les decía, como un bien común. Este informe fue elaborado durante 2 años por un proceso de consulta global que involucró la participación de casi 1 millón de personas. Invitó a gobiernos, a instituciones, a organizaciones y a ciudadanos de todo el mundo a forjar un nuevo contrato social para la educación que nos ayudará a construir una vida pacífica, justa, así como futuro sostenible para todos. La visión, principios y propuestas que aquí se presentan son simplemente un punto de partida. Traducirlo y contextualizarlo es un esfuerzo colectivo. Ya existen muchos hechos destacados y este informe intenta capturarlos y desarrollarlos. No consiste en un manual ni en un plan concreto, sino que encamina a la apertura de una conversación vital. Creo que algo que ha mantenido, nos ha mantenido unidos durante este tiempo de pandemia es sentirnos todos vulnerables y tener una incertidumbre sobre el futuro. Yo creo que sigue siendo latente esa incertidumbre en la que reimaginar es una gran meta. La sola palabra de reimaginarnos es una gran meta para la gente que a nivel emocional, cognitivo, psicológico quedó marcado con esta situación y que crea un desafío, es un desafío total de poder reimaginar, de poder construir paso a paso, día a día, en confiar nuevamente en nosotros, eh, en que podemos, en que un cubrebocas, unos cuidados externos no determinan nuestro trabajo. Han pasado 75 años de aquella Declaración Universal de la UNESCO y muchas de las cosas que allá se escribieron hoy siguen siendo latentes. Y este contrato social para la educación que nos enmarca, creo que nos invita a, a ser fuerte más, a necesitar tomar medidas urgentes para cambiar el rumbo, a hacer conciencia de que el futuro depende del planeta, de nosotros, de nuestro cuidado, del cuidado al planeta, de la buena manera de utilizar las tecnologías, pero sobre todo de la reconstrucción de las relaciones entre nosotros mismos, de aceptar que socialmente la tecnología me permite tener, construir relaciones sociales con gente de otro lado, incluso de otra parte del mundo, incluso de otro país, de otro estado, de otro municipio, y así lo podemos ir bajando, ¿no? Habla de este contrato social que es una oportunidad de reparar injusticias del pasado y de transformar muchas para el futuro. Le apuesta mucho a la calidad de vida que queremos tener en un futuro.
trata de abarcar la enseñanza y el aprendizaje, pero ya visto desde una manera social y compartida, no solo de un docente, sino del compartir, de buscar bienes comunes, de hacer realidad esta visión de la educación, de crear. Yo creo que cuando enmarca esta palabra que hay esperanza, creo que se refiere especialmente a las generaciones más jóvenes. No sé si mi traducción sea la correcta, pero creo que hacia allá va. ¿Por qué? Porque habla de que vamos a necesitar creatividad e inteligencia, ¿no? Y que tenemos que asegurar en el mundo, pero en el país sobre todo, esta inclusión, la equidad, los derechos humanos y la paz. La paz para que defina nuestro futuro. Nos invita a ser una sola eh, fuerza para poder llegar a, y habla mucho de este compromiso en la educación, de mirarla como una vía clave para abordar estas desigualdades arraigadas de generación en generación. Vuelve a tocar puntos esenciales que ya sabíamos, ¿no? Pero pues yo creo que nuestro mundo atraviesa un momento crítico. Eh, Sabemos que el conocimiento y el aprendizaje son fundamentales para la renovación y la transformación, que las disparidades mundiales y nacionales eh, hay que verlas como temas apremiantes, las disparidades, que tenemos que ir en búsqueda de un crecimiento y de un desarrollo, que los seres humanos debemos ejercitar presión social. Y esa presión social, ¿dónde se va a ver? En el cuidado al medio, en no poner en peligro nuestra existencia, en el crear niveles altos de vida y de expectativa, de esa cohesión, de adherirnos con profundas igualdades y no desigualdades. Eh, Hoy en día tiene mucha importancia las obligaciones coherentes que nosotros podamos ir teniendo. Cuando dice que tenemos motivos para estar llenos de esperanza, creo que se refiere a los contextos de grandes incertidumbres que se han creado con la pandemia y que hoy nos permite mirar que desde casa también podemos tener relaciones sociales con personas cercanas o lejanas de nuestro contexto, a trabajar juntos pie a pie, ¿no? No nada más como frase trillada, sino poniéndolo en práctica. Hay que forjarnos futuros pacíficos, justos, sostenibles, donde todos los tratados, no solo de educación, sino en todos los ámbitos de la vida, puedan llevarse de la mejor manera, ¿no? Y que sean justos para todos. Creo que los principios fundamentales de este tratado en específico van en dos parteaguas: el garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de la vida y en reforzar la educación como un bien público y común. La frase que les decía, el bien común o el bien público, el estar bien en todos los contextos. Entre las promesas y las incertidumbres del futuro, está nuestro país, que está en peligro, o nuestro planeta, que está en peligro cuando hablamos de la parte ecológica, eh, de esta parte en que en el mundo ha sido testigo de un retroceso en la gobernanza. Esa parte a mí sí me hacía bastante bulla y la voy a compartir textual. Dice, en el último decenio el mundo ha sido testigo de un retroceso de la gobernanza democrática y de un aumento del sentimiento populista impulsivo por la identidad. Sí, muchos gobernantes se han quedado cortos en la pandemia con sus discursos, ¿no? Y la gente ha sobrepasado muchas cuestiones a nivel popularidad. Eh, Sin necesidad de un gobierno, ¿no? Al mismo tiempo han prosperado la participación ciudadana y el activismo. Nos vimos, el gobierno se vio en muchos países, incluyendo el nuestro, se vio corto ante la crisis
de esta pandemia y se vio más la parte esta pública en la que salieron empresas y otras cuestiones particulares a tener muchos más recursos que el mismo gobierno para poder atenderte, ¿no? Hemos sido testigos de este retroceso en los discursos ya trillados de la democracia o de la política, que ya no es tan fácil, ¿no? Las tecnologías digitales han encerrado un potencial tremendo de transformación. Las redes sociales se volcaron muy relevantes para esta pandemia, el ser humano se volcó hacia allá. Entonces, todo esto trae consigo un reto, ¿no? El reto de crear un trabajo decente, centrado en el ser humano y tomando en cuenta estructuras sociales cambiantes. Estas estructuras sociales que se vienen mencionando, pero que hoy por hoy ya dejaron de ser papel y ya se nos presentan en la vida común. Actualmente, la forma en que nos organizamos para la educación alrededor del mundo no solo basta para garantizar sociedades justas y pacíficas, también necesitan garantizar un planeta sano, un progreso compartido. Eh, este nuevo contrato social para la educación nos debe permitir pensar diferente, renovar nuestra metodología, nuestra pedagogía al momento de la educación, pensar en nuestros planes de estudios y no solo para cambiarlos en el papel, sino para el trabajo progresivo, verlo como una herramienta real de cambio y de innovación de gran escala, de, de alcance, de gran alcance, aprovechar toda la cuestión esta universal, política, tecnológica que se pone, que está puesta para la educación. Hay que redefinirnos en cuestión de docentes, debemos redefinirnos para este bien común al que estamos llamados. Eh, no olvidar los principios fundamentales, el derecho a la educación y el compromiso con este bien común, con este bien social. Este tratado trata de fortalecer la educación como un esfuerzo público. Lo remarca mucho, mucho el esfuerzo público, el bien común, esta parte de aprender a hacer, que ya hace años lo tomábamos, pero que hoy hay que retomarlo y concretarlo, concientizarlo, ¿no? El gobierno se debe centrar cada vez más en la regularización y proteger a la educación de la comercialización, de no hacer negocio con esta parte educativa. El nuevo contrato social también debe estar enmarcado en los derechos a la educación a lo largo de la vida, en todas las etapas y en un compromiso con la educación, en ayudarnos a construir caminos hacia un futuro social, económico y ambiental justo y sostenible. Creo que esa es la frase que más se marca, ¿no? Justo y sostenible. Es difícil mirar que, que este tratado mundial nos permita mantener algo justo y sostenible. A mí me queda como reflexión. Tenemos que transitar a esa educación que sea justa y sostenible y que no deje de ver el bien común para que se pueda favorecerse el bien público. Yo les agradezco por su atención prestada, por este compromiso de estar en esta, en esta presentación que yo les acabo de hacer y sobre todo el poder concretar, el poder hacerles de su conocimiento, pues mi perspectiva, mi idea de trabajo, mi idea de reflexión, más que nada, más que de trabajo, de reflexionar lo que estos tratados a lo largo de cada uno de ellos ha dejado de manera particular. Yo sí creo, soy partidaria de que la educación, la tecnología, los avances no están peleados. Solo falta darnos esa oportunidad
para que pueda llevarse a cabo. Agradezco su atención, agradezco en particular, sé que es un trabajo, pero de manera personal le agradezco al maestro la oportunidad que me ha brindado de analizar todo esto, al maestro David. Yo sé que, que es deber nuestro empaparnos de todos estos documentos, de todos estos tratados. Sin embargo, muchas veces nos envolvemos y nos dejamos llevar por el día a día y dejamos pasar estas partes relevantes o importantes en la educación a nivel mundial y que terminan siendo un impacto a nivel internacional. Creo que me faltarían muchísimas palabras para explicar y para dar a entender todo lo que yo pude recapitular de estos documentos. Sin embargo, espero cumplan el objetivo de este trabajo, porque si el objetivo era que yo los analizara, pues creo que ya está cumplido. Y mi objetivo era analizarlos yo y tratar de hacerlo de su conocimiento. Entonces, pues yo les agradezco mucho, confío y espero ese trabajo enmarque lo que usted esperaba, pero sobre todo le dé a entender todo lo que yo pude analizar y quedarme para mí. Y pues gracias, no me queda más que darle las gracias a usted y, y a esta asignatura que me permitió darle a entender o explicarle todo lo que yo pude comprender. Muchas gracias